Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Y ahora vamos a seguir con nuestra agenda académica hablando sobre la humildad, la empatía y otras virtudes necesarias del buen juez y de una justicia cordial. Un homenaje al expresidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Y para ello quiero invitar a nuestros panelistas al escenario. Entonces invito al doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, a la doctora María Victoria Quiñones Triana, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, al doctor Augusto Morales Valencia, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Caldas y profesor también de la Universidad de Caldas, al doctor William Hernández Gómez, exconsejero de Estado de la sección segunda, al doctor Rufo Arturo Carvajal Argotti, magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, al doctor Daniel Felipe Pérez Castañeda, profesional del Consejo de Estado, y al magistrado del Tribunal Administrativo de La Guajira, el doctor Dylan Andrés Gámez Quijada. Apreciados doctores, gracias por acompañarnos en este panel. Bienvenidos. Ayúdame quitando el... Tenemos el video de YouTube. Una canción que cantamos y que queremos tanto, esa última, el último verso, amigo mío, si estás ahora conmigo, a donde quieras escucharlo, te reclamo, serás dura porque lo existe. Buenos días. Bueno, sea lo primero, excusar al doctor Augusto Morales, que se le presentó un inconveniente de última hora y no nos pudo acompañar. En segundo lugar, pues muy especialmente agradecerle a la doctora Judith Romero, a nuestro coordinador Jean Paul por el escenario, a los invitados especiales y muy especialmente a los magistrados del Consejo de Estado que nos acompañan. Este es no solo un encuentro de la jurisdicción, sino un encuentro de la comunidad jurídica caribe. Yo como hombre caribe les agradezco el tiempo, la dedicación, porque nos están siguiendo en redes, hay muchos estudiantes, el día de ayer fue muy concurrido en particular con estudiantes, de manera que muy especialmente muchas gracias. Hoy nos convoca justamente este conversatorio en honor a una persona muy especial, una persona que honró el ejercicio de la función jurisdiccional, como lo es el doctor Jorge Octavio. Solo tenemos para pedirle a Dios pues, que lo tenga en un lugar muy especial y queremos aprovechar en su memoria muy brevemente, porque sabemos que el tiempo nos apremia, unos minutos para justamente rememorarlo gratamente. Consideramos que, parafraseando un poco al doctor Ignacio Sancho, en el paradigma del buen juez,
que el doctor Jorge Octavio justamente encarnó todas esas virtudes que se destacan en el paradigma del buen juez: la imparcialidad, la independencia, la integridad, la prudencia, la formación continua, pues porque fue además formador de la escuela judicial, y el buen trato, ese trato afable, amable que debemos tener no solo con los litigantes, sino con todos los actores involucrados alrededor de un proceso judicial: los actores, los testigos, los abogados, los empleados. Empecemos, por favor, con esa primera virtud que se señala en el paradigma del buen juez, de la imparcialidad y la independencia. La independencia, según el autor, puede ser en dos escenarios: interna y externa, y la imparcialidad encierra todas estas particularidades que pueden comprometer de manera subjetiva el criterio del juez. El juez, entendamos, colegiado o unipersonal. Conflictos de intereses, impedimentos y recurraciones irían en la categoría de imparcialidad. En lo particular, yo entiendo estas dos categorías, aterrizándolo un poco a lo Caribe. Para mí la independencia y la imparcialidad es como en un juego, en un partido de fútbol. Un árbitro independiente es un árbitro que cuenta goles, ¿sí? Eso puede ser un árbitro independiente, cuenta goles. Pero cuando ese árbitro tiene que definir si una falta es falta, un penal es penal, un tiro libre es tiro libre, ya no será suficiente que ese juez sea independiente, sino que además debe ser un juez imparcial. Empecemos con usted, doctor William, desde el Consejo de Estado. ¿Cómo, desde su experiencia con el doctor Jorge Octavio, cómo notó esa imparcialidad en la cabeza del doctor Jorge Octavio? Bien, muchas gracias y agradecer la invitación a este magnífico congreso en esta maravillosa tierra caribeña y todos los magistrados. Ahorro los saludos para abreviar. Los seres humanos somos seres de reconocimiento, pero también somos seres que hacemos ritos, y el rito de hoy es un rito para bien, para generar la cultura del buen juez, del juez que bajo la concepción de como lo señala el título del panel, con Adela Cortina, hablar de la ética de la cordialidad, y Jorge Octavio se caracterizó por eso. Yo voy a contar 2, 3 cosas que considero de las muchas que podríamos contar de Jorge Octavio. Cuando estábamos Jorge Iván y yo conversando un poquito, que lo conocimos muy, muy de cerca, pues nos reíamos de... Mire que él dijo que era el hombre de las ideas. Siempre tenía una idea, siempre tenía un proyecto, pero también siempre tenía una sonrisa amable, tal como lo decían ayer uno de los profesores invitados cuando hablaba que en primer lugar el juez debe ser un buen ser humano. Y yo empiezo por el tema de la independencia. Él diferenciaba muy bien el concepto de independencia de la autonomía. Y esto porque la independencia lo centraba en el carácter, es más interno, es la ética del juez que toma sus decisiones solo respetando el ordenamiento jurídico como lo ordena el artículo 230 de la Constitución Política. La autonomía se refiere ya a la rama, y la rama judicial es la institución, y como tal la institución pues es la que blinda al juez, le permite al juez ejercer esa independencia. Mire, un detalle. En alguna oportunidad yo fui encargado por la sala plena para un despacho mientras se ejercía, se tramitaba la elección pertinente. Bueno, estuve unos 30 días, 40 días allí y luego ya entregué el despacho. Jorge Octavio me dijo esto. Le digo, ¿cómo le parece que usted en ese despacho tenía un negocio mío? Le dije, no tenía idea.
Y los amigos, varios me dijeron, dígale a William que le ayude. Digo, no, ¿cómo le va a decir? Dígale a William que es muy amigo suyo. Digo, precisamente por eso, porque es amigo, yo no le digo nada. Miren ustedes ese ejemplo tan hermoso. Y voy a contar otras dos cositas más para dar tiempo a que todos digamos lo que sentimos por Jorge Octavio. Como magistrado y presidente del Consejo de Estado, él cumplió una labor extraordinaria. Y el mejor elogio que yo escuché de Jorge Octavio fue de alguien, un exconsejero, Jorge Iván, muy inteligente y muy crítico. Y alguna vez me comentó, después de que salíamos de una sala plena, me decía, hablando de Jorge Octavio, se ve que el que dirige la sala plena es un juez de experiencia, cuyo fin principal es lograr una decisión judicial. Parece que eso es maravilloso. Lo otro, algo que lo vivimos muy internamente en el Consejo de Estado cuando fue el presidente, nada menos pues que de la gran conmemoración de los 200 años del Consejo de Estado, es que él era un apoyo muy importante para el ponente, porque cuando uno presenta una ponencia en la sala plena es como en el mito de Sísifo, es llevando la piedra hacia arriba para llegar a la cumbre, y cuando uno cree que ya va a llegar, se derrumba todo porque no tiene la votación suficiente. Y él siempre tenía una voz de apoyo y buscaba la conciliación, sin renunciar a los principios, pero sí tenía la visión práctica como juez de más de 30 años en el Tribunal de Antioquia y luego en el Consejo de Estado para buscar una solución, un consenso y tomar esa decisión. Así pues que yo hasta allí dejo, porque tendría muchas cosas para decir y de verdad que me siento muy honrado. Y ahora que lo escuchaba a él, cuando él decía, mire, su mayor interés fue siempre en que los magistrados de carrera llegaran al Consejo de Estado. Él lo mencionó allí. Y voy a contar una infidencia, Jorge Iván. Él con alguna frecuencia me decía, hombre William, tenemos que actualizar la lista de los magistrados de todo el país. La lista él tenía una lista en donde identificaba aquellos magistrados más abnegados, con más experiencia, que tuvieran la posibilidad, la probabilidad de llegar al Consejo de Estado, estaba pendiente. Y entre él y yo analizamos este. Y algunos de ellos y nosotros, yo lo digo, yo llegué al Consejo de Estado porque Jorge Octavio creyó en mí. Y de muchos otros, yo estaba en la lista. Estábamos en la lista. Bueno, no sigo porque tal. ¿Alguien quiere agregar? Yo había diseñado como moderador un par de preguntas, pero creo que no van a ser necesarias. Si alguien quiere complementar, aprovechamos el tiempo porque somos conscientes que estamos... Adelante, doctora María Victoria. Buenos días para todos, mi cariño los saluda. En realidad es un momento muy difícil porque ese video que ustedes vieron fue un mes antes de que Jorge Octavio muriera. Entonces es increíble que ustedes vean la fuerza, seguir hablando del ejemplo de juez, dando consejos, inclusive después de que terminó el discurso hablando de derecho y al mes saber que se fue y que estuvo fuerte y luchando hasta el último momento. Entonces, pues en realidad es algo que me conmueve muchísimo porque yo podría decir que él y William han sido mis papás, lo que soy, poquito, mucho, la existencia mía acá ha sido por ellos. Y yo conocí a Jorge Octavio cuando llegué y me dieron la oportunidad de estar en la escuela judicial, y casi todos que somos hijos de producto de la escuela, del concurso, pues prácticamente todo lo que hoy en día fue craneado por él, obviamente en unión con William, porque el homenaje en vida para ti, el homenaje póstumo para Jorge Octavio. Todas las ideas, la forma de crear los casos, de las listas de chequeo, todo lo hizo, así que yo solamente quería reconocer su papel como formador, como académico, y solamente aquí leyendo un poco las palabras que él dejó de despedida en un pedacito, que a propósito de lo que tú decías, de que siempre con su sonrisa y con su chiste decía que cómo no evocar estos 32 años
cuando llegamos a esta jurisdicción con sueños, ideas, cabello y con ganas de cambiar el mundo. Y dice algo al final y dice que yo, juez de toda la vida, me atrevo a decir que la mayor enseñanza colectiva que nos deja es habernos despojado de prevenciones y reservas y aprendido a valorar en cada uno de nosotros al jurista estudioso, al responsable de su papel en la tarea de administrar justicia. Fueron unas palabras muy lindas las que él también nos dejó al momento que decidió renunciar al Consejo de Estado. Así que en el cielo nos está escuchando y bueno, que de verdad sea un momento muy especial para él, para su familia y para todos nosotros, porque fue un gran aporte para nuestra jurisdicción. Adelante, doctor Rufo. Gracias. Buenos días para todos. Primero, un especial agradecimiento a la Universidad del Atlántico, al doctor Jean Paul y a quienes organizaron este majestuoso evento. De verdad, muy amables por la invitación. Yo quiero iniciar mi intervención trayendo a colación una anécdota que es muy famosa a nivel mundial en el ámbito jurídico, y es aquella que dicen que en alguna ocasión el gran juez Oliver Holmes, luego de almorzar con su contradictor en la Corte Suprema de Justicia, el juez Leonard Hahn, se despidieron y Hahn le dijo a Holmes, señor, administre justicia. Y Holmes le contestó, nosotros no administramos justicia. Esto para decir que cuando se es juez, internamente se encuentra esa dualidad de administrar justicia o de aplicar la ley. Y eso implica, además de la preconcepción de lo que se debe entender por justicia, pues conceptos como lo señalaba el doctor William, como lo señalaba cuando se formuló la pregunta, de autonomía, de independencia, paciencia, responsabilidad, lealtad, y lealtad para con ciertas creencias, para con ciertas maneras de pensar. Y en esto, personalmente, soy un convencido de quien se encuentra en el Consejo de Estado o alcanza a llegar hasta una alta corte, debe tener la convicción de ser un estadista, porque es la tercera rama del poder, o si hablamos de poder en sí mismo, es el poder en esencia. Entonces, tiene que tener una visión bastante amplia, bastante grande, no solo para aplicar la ley, sino para mirar las consecuencias de esa aplicación de la norma. Y en este caso, si nosotros revisamos, por ejemplo, las providencias del doctor Jorge Octavio, ahorita se me ocurre una muy relevante, que fue la sentencia de unificación número 452 del año 2019, cuando se habló del debido proceso en materia tributaria para darle participación a los deudores solidarios y a las aseguradoras, porque ellos no tenían participación cuando se liquidaba el tributo, sino que podían hacerlo solamente después. En esa providencia se unificó y se dijo, no, pueden participar desde el principio y con posterioridad formular las demandas de nulidad y restablecimiento correspondientes. Ahí uno mira, y por eso la anécdota que mencionaba anteriormente, ahí mira uno ese choque. Cuando se habla de tributos, uno dice aplicamos la norma a rajatabla, porque o la presentó en tiempo o no la presentó. Pero sin embargo hay posibilidad de proteger al usuario, al contribuyente, para efectos de que se le pueda hacer respetado su debido proceso. Y ese tipo de providencias, el doctor Jorge Octavio, tanto en procesos ordinarios como en materia de acciones de tutela, uno se pone a leer y encuentra esa posición garantista, esa posición humanista, en un ambiente que es bastante complicado, como reitero, es el ámbito del derecho tributario. Y quiero terminar mi intervención también trayendo una de las virtudes que tenía el doctor Jorge Octavio, que es la paciencia. En alguna ocasión, pues esas cosas que a uno le toca, de esos procesos que son bien taquilleros, que son bien complicados, y que uno dice, no, pues aquí mire, yo no sé qué decisión tomar por el impacto social, el impacto jurídico, cualquier tipo de impacto que pueda tener esta determinación. Y me acerqué al doctor Jorge Octavio y le dije, doctor, vea, mire, tengo este tipo de asunto. Y él me dijo, Rufo, primero la paciencia, la tranquilidad, analizarlo con responsabilidad, con razonabilidad, y después sí tome la determinación. Porque una vez usted haya agotado ese
esa etapa usted va a llegar a una conclusión y seguro que su decisión va a ser bien tomada y no importa el impacto que tenga, no importa lo que vayan a decir, en verdad la decisión va a ser buena y usted va a estar tranquilo interiormente. Créanme que ese tipo de consejos uno no lo recibe siempre, no siempre le dicen, o a veces viene el influjo de la estadística, la rapidez, la manera, la celeridad, bueno, ese tipo de cosas. Pero sin embargo, que le digan, mire, repose la decisión, tómela con calma, eso a uno lo marca. A uno lo marca. Yo fui también en la escuela judicial, tuve oportunidad de compartir con él y también fue su alumno y de escucharlo. Y si algo él tenía era precisamente eso, ser paciente, responsable, tranquilo en todo lo que él hacía. Muchas gracias. Perfecto. Aprovechando este hilo conductor, porque además el doctor Jorge Octavio, además de su generosa inteligencia, era un cultor de la lengua y con una vasta formación humanista. Le cedo, aprovechando el hilo conductor, doctor Daniel, de esa formación humanista, ¿qué logras destacar? Primero que todo, muy buenos días a todos los asistentes y participantes al evento. Dar un agradecimiento especial a las autoridades e instituciones que hicieron posible este segundo Congreso Regional. Hablar de humildad, de empatía y demás virtudes que tiene un juez necesariamente está atado al hecho, o más bien al proceso de humanización de la justicia, hacer el proceso más humano, o de una manera muy simplista, hablar de que el operador jurídico o el operador judicial, ¿sí?, sea consciente, entienda y analice los contextos y las necesidades de sus usuarios. Sin duda alguna, bajo ese panorama, los juicios de los derechos fundamentales toman una especial relevancia, como quiera que se vuelven escenario perfecto para materializar ese objetivo, humanizar la justicia. Y esa pequeña introducción me permite hablar de lo siguiente, y es la obra y el legado que nos deja el doctor Jorge Octavio, sin duda alguna, reconoce y permite mostrar en los juicios de tutela por lo menos, un avance impresionante. Dentro del mar de providencias que uno podría mencionar o podría citar, yo me tomaría el atrevimiento de mencionar dos específicamente. La primera, la unificación de 2014 relativa a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, el caso Alpina, en donde se reconoció que se procedería la acción de tutela contra providencias judiciales incluso del Consejo de Estado, porque pese a que el Consejo de Estado desde el 2012 había reconocido la procedencia de la acción de tutela, había dejado aparte aquellas que profería la misma corporación. Claramente es un avance impresionante en temas de acceso a la administración de justicia y tal vez el acceso a la administración de justicia sería un primer paso fundamental e importante para hablar de una humanización de la justicia. Un segundo caso que me atrevería igual a mencionar es un caso muy bonito donde los hechos son los siguientes y es la accionante se dirige en su carro y es detenida en un retén de la policía. Los policiales solo le permiten continuar con su camino en el momento en el que ella les entregue o su teléfono celular o les acepte una cita. La accionante claramente presenta una acción de tutela, pues estima que se le ha vulnerado su derecho a la igualdad, la no discriminación, es una afrenta a ella como mujer. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el Consejo de Estado, con ponencia del doctor Jorge Octavio, conoció el caso, hizo dos análisis muy interesantes. El primero, frente a que en efecto había una vulneración al derecho a la igualdad, no discriminación por virtud del género, como quiera que muy probablemente el procedimiento policial no se hubiese tornado de esa forma, en tanto si hubiese sido hombre quien conducía, lo hubieran permitido continuar con su camino. Y el otro agregado es que en el marco del proceso disciplinario que se le reconoció, que se inició contra estos policiales, sucedió que no se reconoció a la víctima, al accionante, como parte. En ese orden de ideas,
el doctor Jorge Octavio dice que aquí hay un delito, una lesión de un derecho humano, y ese tipo de afrentas motivan o justifican que pueda intervenir la víctima en el proceso disciplinario que se regía con Ley 734. Sin duda alguna es un escenario que no solo toca el tema de la igualdad, el género, sino que muestra cómo es necesario que el juez, en su proceso, en su desarrollo, en el análisis del caso, reconozca e interiorice todas estas situaciones y todos los contextos en los que se ve enfrentado el accionante como usuario de la Administración de Justicia. Perfecto, perfecto. Nos falta usted, doctor Duque. Parafraseando un poco al maestro Ángel Osorio en El alma de la toga, la rectitud es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero, ser bueno. En segundo lugar, ser firme. En tercer lugar, la prudencia. En cuarto lugar, la ilustración, y la pericia va en el quinto orden. Que son virtudes que coinciden con lo que nos describe el doctor Ignacio Sancho. Hablemos un poco de la prudencia en el doctor Jorge Octavio. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por tan bello evento. Muchas gracias a la universidad por recibirnos. Para mí la universidad pública siempre será un referente. Yo soy de universidad pública y me alegra mucho que nos haya recibido. Estoy profundamente orgulloso de venir hoy a hablar de la persona, del juez, del amigo, y no a defender una tesis jurídica, que es lo que normalmente hace uno en estos escenarios. Venir hoy a hablar del doctor Jorge Octavio Ramírez de manera informal, desprevenida, sin discursos llenos de elogios y florituras, sino del ser humano que los que fuimos cercanos conocimos. Yo lo conocí primero como mi docente, después lo conocí compartiendo la docencia, después lo conocí como compañero del tribunal, después como magistrado del Consejo de Estado, y por haber estado en la lista de los amigos que dijo el doctor William, tal vez estoy en el Consejo de Estado, y puedo decir que era un hombre prudente y certero. Pero esa prudencia no le impedía ser el ser cálido que era. Él no era una persona diferente al juez que era. Jorge Octavio, antes de la audiencia, convocaba a los litigantes, se sentaba, conversaba con ellos y después hacía la audiencia. Él se consideraba un juez igual, al punto de que cuando estaban haciendo las salas de audiencia para pasar a la oralidad, le propuso al Consejo Superior en Antioquia que no hiciera salas sino mesas redondas donde los jueces pudiéramos hablar con las partes en un diálogo formal buscando consensos. Obviamente la formalidad no lo permitió y las salas quedaron con el esquema que tienen. A mí me llena de satisfacción ver que pocos jueces tuvieron o tienen la virtud de que en sus sentencias va su sello personal. Uno habla de una sentencia de Jorge Octavio Ramírez y ve a Jorge Octavio Ramírez. Uno habla de una decisión de Jorge Octavio Ramírez y se acuerda que Jorge Octavio Ramírez antes de la audiencia le decía: hola Jorge. Le decía a todos los litigantes de Antioquia, los conocía por el nombre, a todos los saludaba, a todos nos dio consejo sin ser imprudente. Nunca nos dijo qué hacer o cómo decidir, pero a todos nos dio consejo. Su prudencia fue un referente muy extraño porque su prudencia no reñía con su amplitud de corazón. Él para todos tenía palabras de afecto, de regaño, de reproche, y todos se las recibíamos. De verdad que pocos jueces logran reflejar en sus decisiones su comportamiento personal. Jorge Octavio dejó ese sello. Y como juez era supremamente pragmático,
supremamente pragmático, encontraba la prueba que necesitaba. Yo, con el permiso, a pesar de que fui el último, me va a robar un poquito más de tiempo, quiero referenciar un proceso que específicamente a mí me llamó la atención, la manera como lo fundamentó. En la época del cartel de Medellín, tenían secuestrada a la periodista Diana Turbay en un municipio cerca, Copacabana, y para el operativo, el bloque de búsqueda fue y secuestró 2 miembros del cartel de Medellín y los hizo confesar dónde estaba Diana Turbay. Fueron allá y saben, en el operativo murió Diana Turbay, murieron algunos delincuentes y entre esos delincuentes murieron esas 2 personas que había sacado el grupo Gaula de la casa y los obligó a llegar allá. La familia de uno de ellos demandó porque consideraba que eso había sido un asesinato. Y esto hoy podrá sonar muy común, pero el contexto era que quien tenía la credibilidad en Medellín era el bloque de búsqueda, no era el cartel de Medellín. El cartel de Medellín era el enemigo de la sociedad y el bloque de búsqueda sobrepasó los límites en ese caso y asesinó a esas 2 personas. En la sentencia, Jorge Octavio hace el siguiente análisis. Es imposible que si esa persona hubiera salido de su casa hasta el sitio donde apareció muerta, se hubiera desplazado en tan poco tiempo para llegar hasta allá. Pero lo que más me llamó la atención es el indicio que manejó, es decir, su familia sabía que él era un delincuente, que era miembro del cartel de Medellín, y sin embargo insistió en que lo habían asesinado. Y ese para él fue un indicio muy llamativo y lo fundamentó de una manera que uno dice, ¿qué juez? Este juez se salió de todo lo que era lo normal en Medellín en ese momento y analizó el comportamiento de la familia. Esta familia, sabiendo que era un miembro del cartel de Medellín, se atrevió a demandar la reparación directa, es porque algo hay. Y por ahí entró el doctor Jorge Octavio y sacó esa decisión. Ese era el juez. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor Jorge. Aprovechando, ya terminamos. Es que no quiero dejar el último elemento y se la traslado la pregunta, doctora María Victoria. Desde el rol de formador del doctor Jorge Octavio, ¿qué estrategias implementó en la escuela judicial que hayan contribuido, que usted recuerde? Sí, no, ya acabamos esta y el elemento de formación continua en relación con muchos jueces y magistrados. No, ya prácticamente la expliqué porque yo sé que estamos con la agenda muy atrasada y simplemente les decía que el origen de uno de los proyectos que fue el CEPAC interactivo, que era lograr un instrumento que no solamente permitiera que entráramos a un código simple, sino que además se adjuntara a toda la jurisprudencia, fue un proyecto que nació de él, bueno, y de William, y las listas de chequeo, que son el elemento con el que no solamente los abogados litigantes, sino los empleados y servidores de la rama judicial utilizamos unos checklists que nos guían en cada una de las actuaciones, fue, digamos, producto de su idea de unificar y de ayudarnos a todos a salir adelante en este proceso de oralidad. Siendo así, muchas gracias. Sí, doctor Jorge. Doctor William. Una anécdota, por lo menos. Adelante. Bueno, pero primero, ¿por qué va? No. Bueno, una anécdota pequeña. En el Consejo de Estado, en algún momento alguien del Consejo de Estado le dijo a Jorge Octavio con cierta sorna, le dijo, bueno, es que ustedes, los jueces de carrera y con su famosa experiencia, y entonces Jorge Octavio, que era muy inteligente y muy rápido, le dijo, sí, es que yo soy un juez de carrera, no como otros que son jueces a la carrera. Bueno, doctor Duque. El sentido de lo práctico y del humor de Jorge Octavio era increíble. Y en materia de pensión gracia, ahí la causal de mala conducta impide que se conceda la pensión gracia. Y le dice Marta Nubia Velázquez, su auxiliar de toda la vida, doctor Jorge Octavio, en este caso al docente le negaron la pensión porque lo sancionaron disciplinariamente porque es alcohólico, por borracho. Jorge Octavio le dice, mañana hablamos. Y al otro día le dice, doctor, haga el favor y proyectemos concediendo, porque nadie sabe la sed con que otro bebe.
Bueno, muchas gracias. Sin duda hemos perdido a un excelente magistrado, un excelente juez. Que mi Dios lo conserve en la eternidad gratamente. Muchas gracias.